Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, maestro. Tenemos que se está uniendo varias personas. Bien. Bueno. Ya hablamos en dos oportunidades, por lo menos sobre el origen de la lectura de rostro. Lectura de rostro es, digamos, de Mienxiang, la lectura de rostro de tradición china. Forma parte del conjunto que es Kanxiang. Cuando hablamos de Kanxiang, entonces Xiang en chino, que es el semblante, ¿no? Cuando hablamos en chino el semblante, Xiang. Entonces Xiang es el semblante o aspecto, ¿no? Por ejemplo, hay una expresión en chino que es Xiang Mao. Xiang Mao es el aspecto que una persona tiene, ¿no? Entonces Xiang se va a dividir en dos, ¿no? O sea, por lo menos principalmente vamos a tener dos aspectos más importantes. Uno es Mienxiang, ¿no? En Mienxiang, que es lectura de rostro, y tenemos Shouxiang. Shouxiang, que es lectura de manos, ¿no? Entonces vamos a tener esto, uno es Mienxiang y el otro Shouxiang, ¿no? Bien, que van a ser muy tradicionales en la China, sobre todo entre los maestros de Feng Shui. Es tan popular que recuerdo del año 2010, estaba en la ciudad de Shanghái para una beca del gobierno de Shanghái en la Universidad de Estudios Extranjeros de Shanghái. Y el primer fin de semana me tocó ir a una ciudad que se llama Shaoxing, que está como a 3 horas más o menos de Shanghái. Y entonces Shaoxing llegué a una fábrica que ya anteriormente había enviado un técnico a Lima para instalar máquinas de ellos, entonces el técnico ya me conocía y ya, digamos, sabían que, digamos, que yo practicaba Feng Shui. Entonces cuando llegué a la fábrica me llevaron a conocer la oficina, el área administrativa, que en realidad un poco como que no nos interesaba mucho, pero en realidad me llevaron porque en el área administrativa casi todas eran señoras jóvenes. En la China la gente se casa muy joven, ¿no? Pero todas eran señoras y entonces me guiaron y me estiraban la mano, ¿no? Me estiraban la mano, entonces yo le digo, no, yo no hago lectura de mano, yo hago lectura de rostro. Ah, muy bien. Entonces, a ver, mírenos la cara, ¿no? Entonces ya, como decía, muy común, ¿no? Entonces la práctica de lectura de rostro, muy común en la China, sobre todo en maestros de Feng Shui. Sí. Incluso digamos, en China sería como inconcebible pensar que pueda haber un maestro de Feng Shui que no conozca la lectura de rostro. No es algo, digamos, que en la China la gente no se podría imaginar. Bien. Y es porque existen muchas partes en la lectura de mano que, digamos, que están relacionadas con el Feng Shui, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a los simples, ¿no? En Feng Shui tenemos principalmente puerta, cocina y dormitorio, ¿no? Entonces hay 3 aspectos en chino cuando se habla de Feng Shui, se dice los 3 puntos neurálgicos de la casa Yang, porque hay Feng Shui Yin, que es Feng Shui tumbas, y hay los 3 puntos de la neurálgica de la casa Yang, ¿no? Entonces se dice en chino, está chuequita esta letra, no me gustó cómo salió. Yang es el Yang de Yin y Yang, Yang Chai, Yan Chai San Yao. ¿No? Yan Chai San Yao. Los 3 puntos neurálgicos, ¿no? Men, puerta. Zhao, cocina. Fang,
habitación, o sea, dormitorio, ¿no? Mensaufang. Entonces son los 3 puntos neurálgicos de la casa ya, muy bien. Entonces, en esos 3 puntos neurálgicos de la casa o de la vivienda, tenemos puerta, cocina y dormitorio. La puerta se refiere a todo lo que sucede a todas las personas que viven en una casa. La cocina está relacionada con la salud y la economía y con el estudio de los niños también. Y el dormitorio con todo lo que le sucede a una persona, entre otras cosas, las relaciones personales, ¿no? Cuando en una familia consultan Feng Shui porque uno de los hijos no se casa, es normal que se revise la habitación de esta persona. Bien. Estaba comentando eso porque, digamos, uno de los puntos principales, como decía hace un momento, es la cocina. Y voy a comentar una experiencia particular que hace, si estamos acá, el equipo de iluminación. Bien, gracias. Hace el año 2004 tenía de visita a una estudiante de Colombia que se quedó en Lima durante un mes. Y entonces tuvo una invitación de una familia de Hong Kong que iba a implementar un restaurante. Entonces estaban remodelando su casa porque iban a hacer un restaurante en el primer piso, ¿no? Y me llamó la atención que la dueña de casa tenía, digamos, un color muy rojo, o sea, un rojo muy oscuro en esta zona, que es la zona de salud, ¿no? Entonces, acá vamos a explicar algo de Feng Shui, ¿no? Normalmente se dice que la cocina, o sea, la estufa, no puede estar debajo de una viga, ¿no? Ya, si yo tengo la cocina debajo de una viga, entonces eso va a ser malo, va a traer muchos problemas. Entonces, muchos que practican Feng Shui saben eso, saben que la cama no puede estar bajo una viga o la estufa no puede estar bajo una viga. Lo que muchas veces no se menciona es que es peor aún si es que está bajo un plano inclinado, ¿no? Así yo tengo una escalera acá, ¿no? Y digamos, y la cocina está acá adentro de esto. Entonces, esto es mucho peor, ¿no? Entonces lo que pasaba es que como estaban en remodelación, entonces ellos habían puesto la cocina, o sea, tenían una cocina de querosene y la habían puesto justo debajo de la escalera porque no tenían espacio donde ponerla. Entonces yo le digo a la dueña de casa, oye, le digo, eso no se puede colocar en ese lugar porque una estufa debajo de un plano inclinado es mucho peor que tenerla debajo de una viga, mucho más fuerte, en daños para la salud. Y le digo, produce problemas en el estómago. Y entonces a la dueña de casa le digo, tú ya te has puesto acá, se te ha puesto acá rojo. O sea, esta es la zona de salud. Entonces cuando aparece acá una coloración rojiza, rojo oscuro en esta zona, es porque hay problemas en salud, ¿no? ¿Ya? Entonces, digamos, le dije que tenía que cambiar de lugar esa estufa, ¿no? Esa cocina. Justo mencionaron que todos los niños de la casa se estaban enfermando del estómago en esos días también. Entonces yo le dije que tenía que cambiar de sitio la cocina y que la coloque en otro lugar. Escogimos el lugar temporal porque justamente la razón por la cual me habían llamado a mí para el Feng Shui en ese lugar era porque querían saber dónde debería estar ubicada la cocina ya dentro del restaurante, una vez que se hiciera el restaurante. Para eso me habían llamado, ¿no? En este caso, digamos, la cocina temporal estaba en un mal sitio. Y entonces comenté con la alumna que vino de Colombia, que no conocía, digamos, esta parte de Feng Shui. Yo le dije, cuando cambien la cocina del lugar, el color rojo acaba de desaparecer. Y me dijo, ¿tú crees? Le digo, sí, vas a ver. Después de una semana, la dueña de casa me dijo esto, Joseph,
invita a tu alumna colombiana, como ha venido a acompañarte a ver el Feng Shui, queremos invitarla a comer a un chifa de unos amigos de Hong Kong, que nos invitaron a comer, y ahí nos reunimos con toda esa familia, y justo ya la dueña de casa tenía esta zona limpia con el mismo color que todo el rostro, ¿no? Entonces le dije a la alumna de Colombia, dije, mira, ¿no? Todo estaba limpio. Entonces, nosotros hay cierto tipo de problemas de Feng Shui que tienen relación, digamos, con algunas zonas del rostro, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de que como el Feng Shui de la cocina tiene que ver con la salud y la nariz, o sea, la parte media de la nariz es lo que nosotros conocemos como el Palacio de la Salud. Entonces, es conveniente, ¿no? Poder detectarlo así. Bueno, pero eso no queda así. Hay más todavía que decir el Feng Shui, ¿no? Usted sabe que Feng Shui, hablamos de equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de equilibrio entre el yin y el yang. En China vamos a tener dos conceptos con respecto a yin y yang, ¿no? Yin, además de que conocemos que es el frío, conocemos qué es lo que se contrae, lo descendiente, también en China se habla del espacio yin. El espacio yin es, digamos, donde están los espíritus de los difuntos. Entonces a los difuntos se les conoce como personas yin. Y el espacio yang es donde están los vivos, ¿no? Por ejemplo, el año 2011, sí, el año 2011, estaba en Shanghai y me llegó un correo de un amigo chino donde me estaba contando que una familiar de su esposa se había suicidado. Entonces, pero en lugar de decirme esto, en lugar de decirme, la prima de mi esposa se suicidó, me dice, ¿no? La prima de mi esposa terminó antes de tiempo con sus días yang. Entonces, en el espacio yin, no le dan cabida, en el espacio yin, en el espacio yin no le dan cabida porque dicen que ella no debería estar ahí, que no le toca, que ella por su propia voluntad ha concluido con sus días en el espacio yang y que no debería estar ahí. Entonces por eso es de que los espíritus le quitan todas las ofrendas, entonces ella está sin alimento y sin ropa en el espacio yin, ¿no? Entonces estaba comentando eso en el sentido de qué es lo que significa yin y yang muchas veces en la tradición china. En las culturas precolombinas también se encuentra muchas veces la representación del espacio yin, ¿no? En las culturas americanas precolombinas. Tengo que llamar mañana. ¿Para qué? Para que... Por ejemplo, en el templo Moche, en las tumbas reales de Zipán, en Chiclayo, hay una reproducción de un mural de uno de los templos y en ese mural están representados las constelaciones en forma de serpientes o dragones, los seres vivos. ¿Cómo se corta 8? Y en forma de negativo, están representados los difuntos. Entonces los difuntos están como negativos, o sea, el fondo negro, los dibujitos en blanco, ¿ya? Y entonces se representan también, ¿no? Entonces ese concepto del espacio yin y del espacio yang es como decía, es un concepto que está también en las, digamos, en las concepciones nativas americanas, ¿no? Bien.
agarra el tacho. Y entonces volvemos nuevamente al tema digamos, yin y yang. Bien. Cuando una casa tiene exceso de población, o sea, cuando hay demasiadas personas que viven en una casa, supongamos que la casa es un departamento de 3 dormitorios que está diseñado para que vivan unas 4 personas, y en esa casa, en lugar de vivir 4 personas, viven 8 o 10 personas, se produce un exceso de energía yang. Ese exceso de yang va a hacer que digamos, que se produzcan alteraciones en el temperamento. Bien, pero si tenemos una casa, por ejemplo, que tiene 6 dormitorios, y en esa casa solo viven 2 personas, entonces se produce un exceso de yin. Entonces se produce un exceso de En la yin, torre estaba medio salido. No entraba tampoco es bien. favorable. El exceso de yin tampoco es favorable. Ese de No, allá, el que está en el enchufe blanco, debe, apaga tu micro. Bueno, entonces el exceso de yin, ¿qué significa cuando una casa tiene exceso de yin? Que se puede poblar de fantasmas. Definitivamente los espacios vacíos que nunca se ocupan, cuando las personas van, por ejemplo, al hospital o van a un cementerio, si de allí regresan directamente a su casa, entonces ocasionalmente podrían ser seguidos por algún fantasma, y cuando el fantasma llega a su casa y se da cuenta que hay un sitio donde se puede quedar, entonces lo hace. Este es para mí, ¿no? Y se queda ahí. Y entonces así una casa que no tiene muchas personas se va llenando de fantasmas. Cuando la casa está con gente, no, porque a los fantasmas no les gusta compartir su espacio con los otros, ¿no? O sea, ellos no se dan cuenta que son vivos y que son muertos y que los otros están vivos. O sea, ellos se creen que están vivos igual. Entonces, si un fantasma llega y hay una persona que está ocupando el dormitorio, él dice, uy, esto se está quedando en mi cama, ¿no? Ya. Pero bueno, entonces va y se busca otro sitio. Pero digamos, si el sitio está vacío, entonces se queda. Bien. Y entonces, ¿por qué estaba comentando esto? Porque eso, digamos, por ejemplo, en la lectura de rostro, en la lectura de rostro tradicional, que se ve la parte de lo que es normalmente salud, se ve Feng Shui, pero desde otro punto de vista, también existe una zona que no está clasificada en el mapa de los 100 años, que es la zona que está debajo de las ojeras, o sea, está justo acá debajo. Entonces, esta zona acá, entre la ojera y el pómulo, porque el pómulo tiene otro significado, pero esta zona que está acá, que no corresponde a ninguna edad en el mapa de los 100 años, es lo que en chino se llama la zona de los hechos extraños. Entonces, la zona de los hechos extraños es una zona del rostro donde aparece una coloración verduzca o negruzca, de acuerdo a lo que, digamos, se esté dando, pero en esa zona, cuando hay una coloración, como digo, no es la ojera, sino es debajo, aquí, ya cuando aparece una coloración verduzca o negruzca, significa que hay problemas por espíritus. O sea, puede ser por fantasmas o puede ser por otro motivo. Ahora vamos a ir mencionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año 2015 vino a Lima el Arca de la Paz. El Arca de la Paz es un barco del ejército chino, se llama el Ejército de Liberación Chino, que es un barco hospital con 400 tripulantes, con capacidad de hospitalización para más de 100 personas, con 4 salas de operaciones, con rayos X, o sea, tiene todo menos, ¿cómo se llama esto? Que es con magneto. Tiene todo menos tomografía. No tiene tomografía porque la tomografía no puede haber en un barco porque el barco es de fierro. Ya no puede tener resonancia magnética ni tomografía. Entonces, pero tiene lo demás, tiene laboratorio de análisis de sangre,
radiografías, análisis de orina, todo, ¿no? Y tiene todos los servicios médicos. Entonces es un hospital completo que va y tiene un helicóptero, porque ellos pueden llegar a zonas de emergencia y el helicóptero va y rescata a los heridos, ¿no? Entonces esto es digamos, muy interesante del gobierno chino. Entonces estuvo aquí el 2015 y nosotros estuvimos como voluntarios en el barco. Y entonces, durante esa estadía del barco, yo estuve asignado, porque yo pedí que me asignaran a ese consultorio, al consultorio de medicina china. Estuve asignado al consultorio de medicina china y era lo ideal porque en realidad era uno de los pocos que podía traducir bien en medicina china, porque en medicina china también hay que conocer los meridianos, los puntos, los 5 elementos, todo, ¿no? Entonces, el primer día llegué. El primer día y el último día me tocó con un oficial, con un médico oficial, un señor, digamos, mayor, muy correcto, pero que estaba estudiando astrología china para medicina. Así que el primer día me dediqué a enseñarle astrología china, porque había cosas que él no entendía, porque él estaba estudiando lo que era para medicina, pero en realidad había conceptos que eran propios de astrología china que en su libro no estaban. Así que tuve que explicarle. Bueno, ya. Y el último día tocó la consulta también ahí y venían ya pacientes de las empresas del gobierno chino, entonces, pero digamos estábamos de todas maneras nosotros en el barco porque también venía el personal del puerto. Y entonces la última paciente que le tocó a él fue una señora se notaba, digamos, de muy buena, muy bien educada, ¿no? Muy correcta. Y entonces, apenas la vi, ya a mí me llamó la atención su rostro y estaba yo esperando a ver a qué hora terminaba de hablar el doctor para no para no interrumpirlo, ¿no? Esperé hasta que ya dije, ya terminó de hablar. Entonces le dije a la señora, le digo, ¿ustedes viven en una casa muy grande? Entonces me dijo, sí, nosotros vivimos en una casa muy grande. Entonces le digo, ya, viven en una casa muy grande y hay poca gente. Sí, vivimos en una casa muy grande y hay poca gente. Ya le digo, en esa casa la energía yin es demasiado pesada. Entonces la señora me dijo, sí, me dijo, es atemorizante. Deme sus datos, me dice, me tengo que hablar después. Y entonces, y el médico chino me dijo, oiga, ¿usted qué bravo que es? Pues usted le ve la cara nomás y ya sabe que el feng shui de la casa está mal. Pues claro, en China, el tema de que una casa tenga contaminación de energía también es feng shui. En Occidente se piensa que feng shui es solo las formas que se ven, ¿no? En China, feng shui, la presencia de fantasmas en una casa también es del ámbito del feng shui. Bueno, entonces, y era justamente porque la señora tenía el rostro, todo el rostro ligeramente pálido, ¿no? Pero además esta zona tenía, digamos, una coloración muy, muy pálida, muy notoria aquí, ¿no? En esta zona, como decía yo, que es la zona que llamamos de los sucesos extraños. Entonces significaba que estaba en una casa con fantasmas, ¿no? Entonces, digamos, también en una oportunidad hace muchos años, el año 2004, también en una consulta, fui a un local, que el mismo local tenía fantasmas, pero además una de las socias del negocio que funcionaba allí también tenía fantasmas en su casa, ¿no? Entonces justamente le pregunté y creo que su casa tenía como 7 dormitorios y solo eran ella y la mamá, ¿no? Entonces justo tenía también una coloración verde muy notoria en esta zona, digamos, esta dueña del negocio, ¿no? Entonces, bueno, entonces estamos hablando, ¿no? Por un lado, en Feng Shui, podemos nosotros saber si una casa tiene un exceso de energía yin, porque se va a ver en esa zona, o sea, lo vamos a ver en el color del rostro en general, pero además de eso, específicamente viendo la coloración en esa zona, que es lo que se llama la zona de los sucesos raros. Pero también, por ejemplo, eso puede suceder en otro tipo de situaciones.
Por ejemplo, no sé si conoce, hay un santo chino, hay un santo chino que se llama Quan Con, que es el dios de la guerra, ¿no? Entonces Quan Con en la mano derecha porta un arma. Vamos a... Está mal esto. Creo que mejor me busco una foto. Bueno, en la mano derecha el Quan Kun porta un arma, que es el Quan Tao, que tiene un mango así y tiene la hoja así, ¿no? ¿Ya? Entonces ese es el arma del Quan Kun, ¿no? Entonces el Quan Kun tiene el arma en la mano derecha y por tanto nosotros no podemos tener, por ejemplo, si tenemos un altar de antepasados en la casa, no puede estar el Quan Kun aquí y el altar de los antepasados a este lado, porque en este lado está el arma del Quan Kun. ¿Ya? Entonces, cuando sucede eso, también, digamos, se va a producir problemas en esa zona. O sea, como decía, siempre cuando nosotros vemos un color verde aquí, es por algún tema que está relacionado con espíritus o con divinidades. O sea, no necesariamente, digamos, que haya fantasmas en la casa porque la casa se llena de fantasmas, sino a veces es que está sucediendo algo en ese otro plano. Por eso es que esa zona no se le llama la zona de los fantasmas, sino se le llama la zona de los sucesos extraños. Porque no solamente es fantasmas, sino que también puede ser otras cosas que suceden en el feng shui de la casa. Como decía, por ejemplo, tener los retratos de familiares difuntos de la familia y tener una imagen del arcángel con la espada que lo señala, ¿no? Porque también en Occidente también hay esculturas con armas. Bien, entonces, como decía, ese es uno de los temas que vemos, digamos, en feng shui, ¿no? Bien, después también tenemos otra zona que está relacionada con feng shui. Hay una zona que está relacionada con feng shui en la lectura del rostro, ¿no? Que esa zona se llama Tian Chai Kong. Tian Chai Kong. Tian Chai Kong está relacionado con el feng shui, ¿no? Esto, como dice su nombre, Tian Chai Kong es la zona de los terrenos y las propiedades, ¿no? Y esta zona, ¿dónde es que se encuentra? Entonces, estos son los ojos, ¿no? No sé por qué los ojos chinos me salen más fácil. Bueno, estos son los ojos, estas son las cejas. ¿No? Entonces, es la zona que está aquí. O sea, toda esta zona. ¿Ya? O sea, el párpado superior abarca el párpado superior y todo hasta donde está la ceja, ¿no? Todo ese espacio es Tien Chai Kung, es la zona de las propiedades y obviamente la zona de las propiedades está relacionada con Feng Shui también, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo qué año, estaba dictando clases de español a chinos. Entonces, en la clase de español, a una de las alumnas, ustedes conocen los Muppets, ¿no? Todos conocen los Muppets. Vamos a buscar un Sí, map. Sí, sí conocen los Muppets. Esto, a ver, vamos a ver esto. Voy a buscar un dibujito de Muppet acá, por si alguien no conozca. Muppet.
imágenes. Aquí está, ya lo tengo. Entonces acá está la rana René, ¿no? Mira, acá está René. Entonces, ven que René tiene unos ojitos como globitos, ¿no? La rana René. Muy bien. Entonces, hay unos ojitos, hay personas que acá tienen llenito, ¿no? Que tienen llenito, que se ve bien llenita esta zona, ¿ya? Como, parecía bien como ojitos de Muppet, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una persona tiene los ojos llenitos, como el caso de esta señora, ¿no? Que tiene, digamos, que la distancia entre la pestaña, o sea, es esto, el párpado y la ceja, además, es más alta, ¿no? Y encima de eso se ve llenito. Entonces la señora tenía esa zona así, entonces le digo, señora, ¿usted cuántas casas tiene? Entonces me dijo, dos, tenía dos casas, ¿no? Ya porque es la zona de las propiedades, ¿no? Ya, entonces sí. Pero además de eso, tenemos que tomar en cuenta, se dice Nanzuo Niyo. En chino siempre se dice Nanzuo Niyo. Nanzuo Niyo. Nanzuo Niyo. Nanzuo Niyo. Nanzuo Niyo. El varón a la izquierda y la mujer a la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Por si acaso, a mí me van a ver como espejo, este es mi lado izquierdo, ¿ya? Este no es mi lado derecho, lo estoy viendo como derecho acá, este es mi lado izquierdo, ¿ya? En el rostro de varón, la zona de propiedades del lado izquierdo corresponde a su propia familia, a la familia de sus padres o a su propia casa, y la zona que está del lado derecho corresponde a la familia de su esposa. En cambio, en el caso de la mujer va a ser al revés. El lado derecho, ya saben que esta es mi derecha, ¿no? El lado derecho corresponde a la familia de sus padres y el lado izquierdo corresponde a la familia de su esposo. Entonces, cuando nosotros tenemos una cicatriz o un lunar en esa zona, alguna marca en esa zona, o cuando tiene un color muy raro, digamos, de esa zona, entonces significa que hay problema de feng shui. Que hay problema de feng shui y esos problemas de feng shui van a depender de si es que, digamos, está en el ojo derecho o sobre el ojo izquierdo, ¿no? Entonces, retomando esa vez que le decía que estaba en la fábrica cerca de Shanghai, en Shaoxing, cuando todas las señoras querían que les lea la mano, yo le digo, no, vamos a leer rostro. Justamente una de las señoras tenía un lunar más o menos como de 2 milímetros o 3 milímetros, de 2 o 3 milímetros sobre el párpado izquierdo, ¿no? Tenía un lunar sobre el párpado izquierdo, o sea, el párpado superior izquierdo, ¿no? Entonces yo le dije esto, oye, hay problemas del feng shui de la familia de tu esposo, o sea, hay que ver la casa de los papás de tu esposo porque el feng shui allí debe estar mal, ¿no? Entonces, generalmente se ve así. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos hablando de todo esto, en realidad, ¿cómo es que en una persona, en el rostro de una persona, nosotros podemos ver que tiene problemas de feng shui de su casa o que en la familia, en su familia política, hay problemas de feng shui de la casa? Es porque todo es un mapa, todo es un entramado. O sea, cuando hablamos del karma, hablamos de los encuentros por consecuencia de karma, los vínculos de karma. Los vínculos de karma que en chino se les llama Yuan Fen, ¿no? Yuan Fen son los vínculos de karma. Yuan Fen. Yuan Fen
Yuan Feng, son los vínculos de karma. Y el concepto de Yuan Feng, desde el punto de vista del budismo, no es solamente la posibilidad de encuentro entre dos personas, porque lo que se conoce más popular como Yuan Feng en chino, generalmente se usa mucho para el tema de pareja, pero ese es un tipo de Yuan Feng. Hay Yuan Feng también entre maestro y discípulo, pero hay un Yuan Feng también entre los familiares, o sea, porque nacen dentro de una familia porque tienen un destino común. Pero además se considera que el Yuan Feng, o sea, los vínculos de karma, no son solo entre seres animados, sino también son entre seres inanimados. Del mismo modo como también son entre seres animados e inanimados. O sea, seres que nosotros consideramos inanimados, ¿no? Bueno, que ese es otro cuento, ¿no? Es otro cuento. Entonces, llego a una casa, que esa casa puede tener buena fortuna o mala fortuna, porque es mi destino llegar a ese lugar. Y llego a ese lugar en una época específica de mi vida, ¿no? O nazco en un lugar que tiene ciertas características de Feng Shui también, ¿no? Hay que recordar que para que el Feng Shui de una casa influya sobre la vida de una persona, la persona debe ser engendrada, gestada y nacida en esa misma casa. Entonces, si una persona fue engendrada, gestada y nacida en una casa, el Feng Shui de esa casa va a tener influencia en ella, ¿no? Bien. Pero decía, ¿no? Y luego tenemos el Feng Shui de las tumbas, que el Feng Shui de las tumbas también va a tener influencia en los descendientes. Que este es, digamos, el Feng Shui de las tumbas es ya lo más tradicional en China. En China no se puede pensar que hay un maestro de Feng Shui que no conozca el Feng Shui de tumbas. Porque la gente común y corriente sí o sí contrata un maestro de Feng Shui para el entierro, mas no para construir una casa. Porque muchas veces la gente vive más en departamentos que en casas allá, y se considera que la constructora ya hizo todo lo adecuado cuando construyó el edificio. Entonces, generalmente no es tan común. Entonces, lo más común en Feng Shui en China es que sí, gente que nunca consulta a un maestro de Feng Shui para la vivienda, sí lo hace para la tumba, ¿no? Recuerdo que falleció el padre de una amiga de la provincia de Hunan en China, y ella me escribe y me dice esto: Joseph, quiero que me ayudes a escoger la fecha de entierro para mi papá. Entonces le digo, pero esto tienes que contratar un maestro de Feng Shui local. Ya se contrató, me dice. Pero quién sabe qué maestro será. O sea, no, ella ya no vive en el pueblo, ¿no? Y como ellos nunca han contratado, no saben si este maestro será bueno o no. Entonces yo le dije, pero lo que pasa es que hay que ver la orientación de la tumba para, de acuerdo a eso, escoger la fecha. Porque si yo no estoy ahí, no puedo escoger la fecha si no tengo la orientación de la tumba. Ya, me dijo, está bien. Ya, vamos a hacer así. Que el maestro te dé la fecha y yo simplemente voy a verificar si es que esa fecha está buena o no como fecha, porque él ya debe haber visto la orientación de la tumba. Entonces, y se hizo así. Te dijo, el maestro escogió tal fecha, entonces yo revisé el calendario, dije, ya, sí, muy bien, esa fecha. Bueno, entonces comentaba, por ejemplo, ¿no? De que ella, que nunca en su vida ha contratado Feng Shui, cuando falleció su padre, sí, contrató un maestro de Feng Shui. Y bien, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque, como decía, el Feng Shui de tumbas es lo más tradicional que existe, ¿ya? Y en el rostro también tenemos las zonas que corresponden al Feng Shui de tumbas, ¿no? Entonces, la zona que está aquí, o sea, tengo el rabillo del ojo y tengo encima, o sea, la zona de la sien. Esta es la zona de las sienes, corresponde a las tumbas de los antepasados cercanos. Cuando hablo de antepasados cercanos, es tumbas de padres y de abuelos. ¿Cuál es el criterio del Feng Shui de tumbas? El criterio del Feng Shui de tumbas es que
una tumba mal ubicada puede traer desgracia a una familia. De hecho, Shenchurong, que es el que escribió el famoso tratado, el que se conoce ahora como el Tratado de las Estrellas Volantes, que todos lo estudian, Shenchurong, el Tratado de Feng Shui de Estrellas Volantes de Shenchurong, casi toda la primera parte es sobre Feng Shui de tumbas. Es más, Shenchurong descubre la existencia del Feng Shui de Estrellas Volantes por el Feng Shui de una tumba. Bien. No voy a entrar en esa historia porque es un poco larga, pero digamos, explico, ¿no? Que el Feng Shui de Estrellas Volantes fue muy famoso en China por las tumbas. Entonces, todos los buenos augurios que una tumba da, o sea, yo mido, digamos, la orientación de la tumba y con respecto a la fecha en que se enterró a la persona, hago el mapa de estrellas volantes de esa tumba, veo las formas que están alrededor, veo que las estrellas de agua, cómo coinciden con las formas de agua y las estrellas de montaña con la forma de montaña. De acuerdo a eso, voy a hacer los diagnósticos de la tumba y voy a decir si esa tumba va a producir militares de alto rango o intelectuales muy destacados, ¿no? Entonces, pero esa influencia, los buenos augurios de la tumba, solamente se van a dar para los descendientes que nazcan luego de que se realizó el entierro. Sin embargo, si una tumba no es auspiciosa, apenas se realiza el entierro, la mala influencia va a afectar a todos los descendientes. O sea, hay una diferencia, ¿no? O sea, un buen feng shui que da riqueza, que da dinero, que da fama, prestigio, cargos públicos, políticos, digamos, un presidente de la república, qué sé yo. Ese augurio se da solo para los que nacieron después de que se instaló la tumba, después de que se enterró al antepasado en ese lugar. Que puede saber también el traslado, o sea, la persona puede haber fallecido 20 años antes, pero sus restos se trasladan a esa nueva tumba porque se encontró una tumba auspiciosa, con formas en las montañas muy poderosas que van a dar gran influencia a la familia, entonces se traslada la tumba a ese lugar, pero los que van a gozar de los beneficios de esa tumba son los que nazcan después de que se instaló, que se realizó el entierro en ese lugar. Pero, repito, la mala influencia se da inmediatamente para todos apenas se entierra. Justamente en la anécdota de Shenchurong se trató de eso, ¿no? Un funcionario enterró a sus antepasados en un lugar determinado que se pensaba que era bueno y lo cambiaron de lugar, lo destacaron a provincia, o sea, lo sacaron de la capital, lo cual ya era malo, y falleció durante el viaje. Entonces, así es como Shenchurong finalmente encuentra en un libro de estrellas volantes que era una tumba que tenía el fenómeno de la sirena invertida y que por eso cualquiera que se enterrara en ese lugar se iba a desgraciar la familia, ¿no? Bueno, entonces decía, ¿no? Entonces estamos en el tema de las tumbas porque las tumbas son importantes. Y también cuando tenemos un mal feng shui de tumba, si bien es cierto, todos los augurios buenos solo van a beneficiar a los que nazcan después, pero cuando tenemos un mal feng shui de tumba y cambiamos a una buena tumba, desaparecen los malos augurios. Entonces, eso ya es bueno para todos los que están vivos, ¿no? Entonces, de todas maneras, es importante trasladar una tumba que no esté bien hecha o cambiarle la orientación, cambiar la dirección, porque a veces el lugar es bueno, pero la tumba se orientó mal. O sea, el cajón se orientó mal, la lápida se orientó mal, o el cajón se puso al revés en una posición en la cual no debería estar. Entonces, eso se cambia, muy bien. Y entonces, esos problemas de las tumbas se ven en esta zona. Entonces, cuando aquí aparecen manchas, aparecen colores
digamos, un color verde, cuando aparece un color negro, ¿no? O cuando la zona tiene un hundimiento, ¿ya? Entonces sabemos que son tumbas de familiares cercanos, o sea, quiere decir padres o abuelos. Y sobre esta zona, aquí, en esta zona de acá, no es acá porque este es el Palacio de Viajes, en esta zona de aquí son las tumbas de bisabuelo, tatarabuelo y antepasados más lejanos, ¿no? Entonces así, es así como se ve. Entonces, como decía, el Feng Shui, claro, cuando hablamos de Feng Shui en Occidente nunca se habla de las tumbas, pero en China es inconcebible hablar de Feng Shui sin hablar de tumbas. Es más, recuerdo el año 2000, estaba enseñando español en la Sociedad Central de Beneficencia China del Perú, y una de las estudiantes chinas, que en esa época tendría 26 años de edad, entonces me dijo, profesor, y venía de Fujian, desde la zona de la montaña Wuyishan, que es una zona muy conocida, y Fujian en China se conoce como la cuna del Feng Shui de la brújula. Entonces ella venía de Fujian y me dice, profesor, no es que nosotros los jóvenes no creamos en el Feng Shui. Lo que pasa es que nosotros sabemos que el Feng Shui de tumbas es el más importante y por eso no nos preocupamos de la casa. Se ha dado casos en nuestro pueblo de familias que han tenido mucho poder económico y que se han venido abajo por una tumba mal ubicada, ¿no? Entonces, en China, el Feng Shui de tumbas es lo más importante. Cuando un empresario consulta Feng Shui en China, el maestro de Feng Shui va a ver, porque como digo, ¿no? Para eso es que estudia el rostro. Va a decirle, ya, vamos a ver el Feng Shui de la oficina, pero también vamos a ver el Feng Shui de tumbas. Que se da cuenta que hay problemas en las tumbas cuando encuentra problemas en esas zonas. Entonces, a veces hay que cambiar de periodo la tumba, o sea, hay que abrir la tumba, excavar un poco más profundo, echar tierra de campo de cultivo, tierra fresca, y volver a enterrar. Entonces así se cambia el periodo de una tumba, ¿no? Entonces a veces hay que cambiar el periodo para que las estrellas sean favorables, ¿no? Pero para eso hay que saber escoger las fechas, hay que saber hacer los ritos y todo lo demás, ¿no? Pero, digamos, por un lado eso, y como decía, en el rostro se ve las tumbas, ¿no? Y tenemos entonces todo el mapa, ¿no? O sea, porque en el Feng Shui tenemos por un lado, yo le decía salud. Si yo tengo problemas de salud, entonces tengo acá, ¿no? Por ejemplo, digamos, en esta zona, la zona del mismo rabillo del ojo, la zona del mismo rabillo del ojo, ya, la zona del mismo rabillo del ojo es una zona que está relacionada con el matrimonio. Entonces, cuando en esa zona, digamos, hay manchas, cuando hay cosas oscuras, cicatrices, entonces significa que hay problemas con la pareja. Sea hombre o sea mujer, va a haber problemas con la pareja, de uno u otro tipo, ¿no? Entonces, y eso también se va a reflejar en el Feng Shui de la casa. Entonces, el Feng Shui de la casa, yo, por ejemplo, voy y veo qué estrellas en la casa son las que traen conflicto en la pareja, como la combinación en estrella volante de la estrella 3 con la estrella 4 traen conflicto de pareja. Entonces tengo que buscar esas combinaciones para ver si hay algo que la está activando. Tengo que ver también la cama matrimonial, tal vez la cama matrimonial esté debajo de una viga o hay una puerta de baño que golpea, que da de frente a la cama, ¿no? O en la puerta del dormitorio está enfrentada a una puerta de un baño. Entonces tengo que ver la forma, porque el dormitorio también influye en eso, ¿no? Entonces, si veo que hay problemas en esta zona que está relacionada al matrimonio, entonces tengo que ir y tengo que ver también el Feng Shui de la casa, las estrellas de la casa y también ver las formas, por ejemplo, del dormitorio, ¿no? El dormitorio de la pareja. Ahora, todo lo que yo cambie por Feng Shui no elimina lo que está adentro, o sea, no elimina el karma. Porque hay que tomar en cuenta que en chino, digamos, se dice xiang cong xin sheng, xiang cong xin mian.
O sea, el semblante nace del corazón y el semblante se extingue desde el corazón. Y el corazón es lo que la persona tiene en el alma y también es el karma, ¿no? Entonces, si yo, digamos, acumulo méritos, así tenga un signo de mal augurio en mi rostro, ese signo se irá atenuando y tal vez llegue a desaparecer, o tal vez aparezcan otros signos que lo convierten en positivo, ¿no? Porque pueden aparecer otras combinaciones en mi rostro, otras líneas, y esas líneas van a cambiar la configuración que tiene para algo positivo. Si yo hago buenas obras, si realizo actos de acumulación de mérito, ¿no? Del mismo modo, como a veces puedo no tener yo un karma, digamos, en el rostro de esas señales, pero voy acumulando karmas negativos y luego en mi rostro van a ir apareciendo también señales de consecuencias de los karmas negativos. Ya estaba mencionando esto porque el Feng Shui es una de las causas secundarias, ¿no? La causa primaria es el karma, y el karma es como una semillita. Entonces todos nacemos con un karma y la semillita para crecer necesita aire, luz, agua y nutrientes y la tierra. Entonces yo esa semillita la saco, le quito los nutrientes, le quito el agua, le quito la luz y la guardo y esa semillita no germina. Entonces las consecuencias del karma negativo no se van a dar. Eso sucede cuando yo arreglo el Feng Shui de una casa, pero no significa que el karma negativo desapareció, o sea, la semillita está allí. Si en algún momento le cae agua, entonces comienza a crecer. Entonces el Feng Shui nos ayuda a disolver algunas de las energías que permiten que sucedan cosas relacionadas con los karmas negativos, pero no disuelve los karmas. Por eso es que es muy importante cuando se aplica todos estos métodos, aparte de indicar, por ejemplo, el traslado de las tumbas, aparte de indicar que se corrija la casa, ¿no? Por ejemplo, le decimos a la persona, tienes que irte a esa casa que acá tiene demasiada gente, véndela y cómprate una casa más chiquita, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Si la casa era para que vivan 10 personas y solo viven 2, entonces esa casa hay que venderla y uno tiene que irse a vivir en una casa que sea para 2 o 3, ¿no? Me gusta mi casa amplia, entonces somos 2, compro una casa como para 3, ¿no? Entonces ya, es suficientemente amplia para mí, pero una casa para 10 no. Entonces, eso, los consejos, digamos, del Feng Shui que nos ayudan a resolver problemas o algunas situaciones, es una ayuda, pero hay que tomar en cuenta que es como, digamos, me perdonaron la deuda, pero me perdonaron el plazo de la deuda, ¿ya? Pero de todas maneras yo tengo que ir amortizando para quedar parejo. No es de que, ya ahora ya no pago. Ya no me importa, ya yo no lo pago, y esto quedó en blanco, ya el expediente caducó, mentira, ese expediente nunca caduca hasta que no se cancele. ¿Ya? Entonces, por eso toda la ayuda que se da con Feng Shui, con astrología, tiene que ser equilibrada con acciones de mérito que la persona tiene que realizar. O sea, la persona que recibe la ayuda tiene que realizar siempre actos de mérito, actos de purificación de karma, que son de diferentes maneras de acuerdo a los problemas que la persona tenga, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy, muy importante que hay que tomar en cuenta, porque debe recordar que la energía no se crea. Nosotros no somos creadores de energía. Cuando nosotros vamos y hacemos el Feng Shui de una casa, no creamos energía, no le infundimos energía a una casa cuya energía está muerta. La energía tiene que salir de algún lugar. Si las personas que reciben la ayuda no realizan las acciones de mérito, entonces va a decrecer mi mérito. Significa que después de unas 10 consultas que yo haga, de repente tal vez yo agote el mérito de toda mi vida y me comiencen a suceder muchos problemas a mí. Por eso es que muchos maestros chinos no atienden consultas de Feng Shui así les paguen. ¿No? Eso es muy importante, hay que tomarlo en cuenta, que siempre cuando atendemos Feng Shui tenemos que recomendar que las personas realicen acciones de mérito y práctica de purificación de karma sin importar cuál es su tradición religiosa.
lo hace cada uno dentro de su propia religión, ¿no? Conmigo consultan hindúes, consultan judíos, consulta gente muy católica, y entonces a cada uno yo le aconsejo que haga alguna práctica dentro de lo que su propia tradición le dice, ¿no? Por ejemplo, los Bahá'í, que son de tradición persa, y entre los Bahá'í hay mucha gente que conoce muy bien la lectura de rostro, porque la lectura de rostro se origina justamente en el norte de la India, y ellos están muy cerca. Entonces los Bahá'í, que son persas, aunque muchos de ellos están en la India, ellos tienen una lectura de rostro y lectura de mano que viene directo de la cuna, porque toda esta arte nació en la India, y por eso es que en China se practica junto con el budismo, porque llega a China con el budismo. Bien, entonces los Bahá'í, por ejemplo, consideran que cuando ellos tienen sueños con sus antepasados, con sus difuntos, y sus difuntos están teniendo problemas en el mundo yin, en el otro espacio, entonces los Bahá'í van y regalan comida o dinero a los mendigos. Es una costumbre que ellos tienen, porque de esa forma van a ayudar a sus antepasados. ¿Ya? Entonces significa que, de acuerdo a lo que nosotros veamos en el Feng Shui, es que vamos a escoger, digamos, qué es lo que recomendamos a la persona que haga también como práctica de mérito para disolver los problemas que tiene. O sea, no basta con nosotros detectar y decir, ya, aquí está mal el Feng Shui, vamos a arreglarlo ya. Ahora sí, ya vas a vivir feliz toda tu vida. No, mentira. No vas a vivir feliz toda tu vida, tienes que pagar. O sea, te estoy dando un respiro para que pagues sin sufrir. ¿Ya? Pero de todas maneras tienes que pagar, ¿ya? Aunque sea a plazos, pagas, ¿ya? Porque si no pagas, después me fregué yo. Ya, entonces así. Bueno, entonces esta en una sesión nada más para hablar de la relación entre la lectura de rostro y Feng Shui. Ya hemos visto que hay zonas que están relacionadas con Feng Shui. Yo tengo, por ejemplo, zona de la salud, zona del matrimonio, no tengo la zona de los hechos raros, tengo las tumbas de los antepasados cercanos, tumbas de antepasados lejanos, ¿no? Y luego tengo el Palacio de las Propiedades, donde se ve propiamente Feng Shui de las casas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, un maestro de Feng Shui no puede ignorar que esto se usa. O sea, tiene que saber lectura de rostro, porque eso le va a ayudar a enfocarse muy rápidamente hacia dónde tiene que buscar los problemas cuando va a ver una casa. Y además eso le va a ayudar también cuando le dice la carta natal, para ver con qué elementos está relacionado, los karmas con qué elementos están relacionados. Recuerde que todos los karmas están relacionados también con los 5 elementos, y que entonces también hay que hacer prácticas de purificación de los 5 elementos. Y, por ejemplo, en el caso de las prácticas taoístas del Patz, o los 4 pilares, existen también los altares de los dioses de los 5 elementos. Una persona en su carta es dañino el elemento agua, entonces debe colocar un altar del elemento agua para hacer ofrendas al agua y colocarle incienso, ¿no? Entonces, una forma también como va, digamos, a disminuir los efectos negativos que tiene este elemento dentro de su fecha de nacimiento, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias por acompañarnos. Nuestra próxima edición del curso de lectura de rostro del mapa de los 100 años ya comienza el próximo domingo, el 2 de mayo, ¿no? Entonces ya hemos publicado en la red, entonces los que estén interesados ya saben, pueden comunicarse con nosotros en privado. Muchas gracias por participar. Hoy ya nuestra sesión ha sido breve, pero ya esto, en la mañana tuve también una sesión de 2 horas, ¿no? Entonces, gracias a todos. Un gusto de tenerlos por aquí. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias, maestro Joseph. Gracias. Gracias. Ya salió.